Muy buenos días, hermanos. Que el Señor Jesús les bendiga a todos grandemente y que este día que nos ha regalado el Señor podamos honrarlo y bendecirlo porque nos ha ayudado un día más, nos ha dado fuerza y toda la vitalidad para salir adelante. Que el Señor Jesús les bendiga a todos, todos, todos grandemente y que en el nombre de Jesús seamos todos fortalecidos. Y que le voy a invitar a que entremos a su presencia orando. Señor Jesús, amado Dios, gracias te amo, bendito Dios, por tu inmenso amor y tu grande misericordia. Te pido que en el nombre de Jesús fortalezca a cada hermano y hermana, que en este día, mi Dios, que tú nos has regalado, podamos ser bendecidos grandemente. Señor Jesús, ayúdanos una vez más a que, Señor bendito, podamos honrar tu nombre en obediencia y en agradecimiento por todo lo que tú haces. Y que este día, mi Dios, sea un día conmemorado donde podamos, Señor Jesucristo, enaltecer tu nombre, glorificarlo, levantar nuestras manos y dar un gloria a Dios por las cosas que hasta el día de hoy tú has hecho. Gracias, Padre, porque sencillamente, Jesús, eres el Dios de nuestra fortaleza. Bendice a cada hermano y hermana para que en el nombre de Jesús podamos ser vitalizados, Señor, y fortalecidos en tu nombre y gracia, misericordia y bondad, y que en el nombre de Jesús, Señor, tú nos puedas ayudar y, Señor, en este día, mi Dios, podamos bendecir y glorificar tu nombre en tu glorioso nombre. Amén. Gloria sea al nombre de Jesús. Bendición para todos ustedes, mis hermanos. Y estamos estudiando, ¿cierto?, el libro de Daniel. Ahí estamos viendo la fortaleza que tú nos has dado a través de su palabra y cómo nos ha acompañado. Y vamos a seguir estudiando el Daniel capítulo 3 en adelante, del versículo 20 en adelante. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Y dice así, del 19 en adelante. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desmudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus mantos, sus alzas, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de sus consejos: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Señor Jesús, amado Dios, gracias te damos por tu bondad, tu misericordia, mi Dios, y por tu palabra que nos ayuda y fortalece en este día. Permítenos, Señor, el poder bendecirte, Jesús, a través de ella, y nosotros regocijarnos en el amor que tú has puesto, Señor, en nosotros.
Gracias, Señor, porque siempre nos acompaña, porque siempre nos bendice y estás constantemente con nosotros. Gloria sea el nombre de Jesús. Vimos tres cosas importantes, ¿cierto? Vimos el otro día que lo que es del enemigo y no dejar la contaminación de las cosas que acontecen a nuestro alrededor, y es lo importante de lo que aprendimos ayer, es a decidir qué es lo que conviene y lo que no nos conviene. Y aprendimos que nos conviene siempre estar con el Señor. Ahora, sabemos que Nabucodonosor se levantó muy enojado y alarmado, ya que los sátrapas, los altos ejecutivos de la orden de la corte de este rey, habían hablado de que estos tres varones no se iban a arrodillar frente a la estatua que Nabucodonosor había mandado. Los tres hombres habían decidido que era más importante obedecer a nuestro Dios. Él es el mismo Jehová de los ejércitos que a un hombre, aunque fuese emperador, habían resuelto que era preferible que el emperador se enojara a que el Dios de Abraham se irase. Muchos cientos de años después, del apóstol Pablo dijo lo siguiente: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estos hombres están convencidos de que Dios va a obrar un milagro, y aunque el horno de fuego esté ahí presente, si la soberanía de nuestro Dios nos acompaña en todo momento. Ellos estaban convencidos del milagro y que el Señor habría de hacer algo grande. Y de alguna manera la frase de tu mano, rey, Él nos librará, porque eso fue lo que le dijeron al rey. Nuestro Dios es grande y poderoso, y aunque tú seas despiadado, Nabucodonosor, y nos quieras enviar ese horno de tu mano, oh rey, el Señor nos librará. Parece señalar esta convicción, pero si en su voluntad soberana deciden no hacerlo, ellos están dispuestos a morir. Había dos opciones: o el Señor hacía algo grande, o simplemente moríamos por el Señor. Qué glorioso es saber que la convicción de ellos, lo que el Señor tantas veces le había entregado, era de la manera que vivían. Y eso es poner la fe por obra en nuestras vidas. Porque muchos hablan de fe, pero la ven en las circunstancias y la miran desde lejos. Pero qué diferencia es vivir por la fe, de la creencia, de la convicción de lo que el Señor profundamente puede hacer. Calentaron este horno entonces 7 veces más de lo acostumbrado. Y los despiadados ejecutores gritan y se arrojan a una, y los cuerpos son echados y caen en las llamas. En el momento que esto sucede, una llamarada intensa sale de la misma manera que si se hubiera ardido el suelo, mientras que se revuelcan de dolor. Allí quedan inmóviles. Muchos de los administradores y cortesanos han cerrado sus ojos para no ver este espectáculo tan horrible, pero Nabucodonosor no, abrió más los ojos y se dio cuenta que había un hombre distinto a los otros tres. Y creo fielmente que la aparición que había ahí era nuestro Señor, que estaba en medio de ellos. Lo que se conoce como una teofanía, es decir, una aparición de Dios, porque no era del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, sino una teofanía de Dios. ¿Qué es lo que vio Nabucodonosor que le hizo pensar que la cuarta persona era como hijo de los dioses? Yo creo que observó muchos elementos que le permitieron llegar a esa conclusión. Quizás lo que vio fue similar a la descripción de nuestro Dios glorificado, es decir, que luz desprendía. En primer lugar, pensemos en su aspecto. La apariencia de esta persona denotaba su dignidad. En el Nuevo Testamento se nos relata un acontecimiento que tiene algún elemento en común, y es cuando el Señor fue transfigurado. Y uno de ellos fue un apóstol, Pedro, que en la segunda de sus epístolas se refirió a este acontecimiento y dijo: nosotros fuimos testigos oculares de su majestad. Porque Dios, cuando se va a manifestar para obrar en tu favor, aunque estés en medio del horno de fuego, el Señor ha de resplandecer con gloria. Y eso es sabido y es la convicción misma de lo que a quien nosotros adoramos, cuyo nombre es Jesucristo. Él ha de demostrar su gloria. Cuando Juan dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, porque Juan expresa que la gloria del unigénito estaba ahí en manifestación misma.
Segundo lugar, notemos su andar. Andaba con dignidad y autoridad, y las llamas de fuego no lo asustaban ni lo detenían, y caminaba con ese porte que corresponde a la realeza, porque nuestro Dios es rey y soberano, rey de todas las cosas. El mismo apóstol Juan nos describe al Señor Jesucristo de la misma manera: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de 7 candeleros de oro. En tercer cosa, fijémonos en sus ropas. No solo eran resistentes al fuego, eran ropas más hermosas y brillantes que las del emperador. Y nuevamente nos acordamos que el Señor, en la transfiguración, cuando Marcos habla acerca de esta transfiguración, habla de que la blancura que tenía no se lograba ni siquiera lavando la ropa. Podía lograrse la blancura de la vestimenta que llevaba nuestro Señor. En el medio del horno el Señor hará resplandecer toda la acción misma, para que nosotros veamos que Él ha de manifestarse de una forma infalible, que ninguno podrá cuestionar, porque el Señor obrará en el milagro. Hoy día muchos piensan que el resultado de la operación, el resultado de cuando fui al médico, el resultado de esto otro, es porque el doctor nos dio un buen remedio. Pero no, hay que tener conocimiento, reconocer que Dios es el que da la inteligencia, es decir, Él resplandece en toda circunstancia, dándonos la solución. Tenemos a un Dios que sorprende a todos. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y llamó diciendo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Porque Nabucodonosor reconoció que el que estaba allí dentro era glorioso y poderoso, ya que lo primero que hizo fue que, aunque ellos fueron echados con sus pies amarrados y sus manos amarradas, ellos andaban libres, levantando sus manos y glorificando a aquel que estaba con ellos. Y esa es la manera que nosotros tenemos que pasar nuestras pruebas. Nuestras pruebas en medio del horno las tenemos que pasar en libertad, glorificando y bendiciendo al Señor, no llorando por las cosas que nos están sucediendo, no lamentándonos por el problema que estamos viviendo, ni por la enfermedad que nos está sucediendo, ni por el dolor que estamos llevando, ni llevándonos a los extremos de las situaciones por las cosas que estamos viviendo. No. Nosotros tenemos que hacerlo en libertad, glorificando y alabando al Señor, dándole las gracias, que de ahí en medio del horno del fuego, ahí está Él. Ahí está Él, animándome. Ahí está Él. Hay que glorificarle, ahí está Él. Está presente. Aunque podríamos estar ardiendo por el fuego, pero no importa, Él estaba ahí. Porque Él dijo que no nos dejaría ni nos abandonaría. Sus vidas han quedado grabadas en el capítulo de los hombres de la fe, y alcanzaron promesas que taparon la boca de leones y sofocaron la violencia del fuego. Así dice Hebreos capítulo 11, del 33 al 34. Esta obra de lo que el Señor hizo con estos 3 varones quedó inmortalizada en la palabra del Señor. Si sabe por qué, para darnos el ejemplo de que en el momento de aflicción, en el momento de la peor circunstancia, el Señor está. Él está. Él lo prometió, Él lo cumple, Él está. Dios hace maravillas ante el poder de los impíos, y el encuentro, por lo menos, aleluya, de todas las cosas que Él hizo, los podemos enumerar. Primero, los hombres de Dios no se quemaron en el fuego a pesar del calor intenso que había, porque el Señor estaba ahí. No murieron por asfixia y los gases tóxicos que se desprenden de la combustión, porque el Señor estaba ahí. Al caer en el horno encendido presumiblemente desde una altura no menor de 2 metros, es sorprendente que no tuvieron lesiones serias, no se golpearon y salieron sin ningún rasguño. Fueron librados de sus ataduras resistentes con las que los soldados lo inmovilizaron, porque el Señor nos da libertad. Pudieron soportar por un tiempo prolongado esas enormes temperaturas sin sufrir ningún daño. Incluso lograron caminar en lugar así. Hoy solo se podía hacer eso con un equipo muy sofisticado y en muy poco tiempo. Sus cuerpos actuaron como un escudo de protección para los verdugos, porque ellos tenían puesto la armadura de Dios. Y esta protección milagrosa desapareció cuando ellos fueron echados en el horno. No tenían olor a humo, dicen sus vestidos,
y había uno con ellos cuyo aspecto era semejante al Hijo de los dioses. ¿Y de qué es este resultado? De la fidelidad de Dios. Y observemos los resultados de su fidelidad. Obtuvieron promociones por parte del rey y del gobierno, ya que se dieron cuenta que el Dios que adoraban era el Dios verdadero. El emperador reconoció y bendijo al Dios de los tres fieles, admiró el coraje y fidelidad de estos tres hombres, ordenó que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego fuera respetado en todo su reino, y lo reconoció que no hay otros dioses que pueda librar así como nuestro Dios lo hace. Porque cuando Dios lo hace, lo va a hacer de una forma gloriosa y poderosa. Aleluya. Gloria sea al Señor, porque Él prometió estar con nosotros y Él nos va a librar. Te va a sacar de esa prueba, de esa enfermedad. Él te va a librar de toda circunstancia conforme a que le creas y lo enfrentes confiando en aquel que está constantemente contigo. Es momento de que tomes la decisión. Es momento de que le adores y le glorifiques, y en vez de estar triste por las cosas que están sucediendo, puedas decir gracias, Señor, por la prueba, porque es motivo de oración en este día y para seguir glorificando y alabando tu nombre. Señor amado Dios Santo, gracias te dan por tu palabra. Te pedimos bendición para todos mis hermanos, y que en el nombre de Jesús este día sea glorificado y un día de éxito para todos. En el nombre de Jesús seguimos pidiendo por la paz de Jerusalén y por todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea su nombre. Bendición para todos.